Ahora lo que tenemos que hacer es sintonizar los dos controladores del lazo en cascada, usando las mismas técnicas que se utilizó para un lazo simple. El procedimiento es similar, no es exactamente igual, pero sí es similar. Si usted recuerda, en lazo simple, la forma de sintonizar un controlador podía ser a través de la ganancia última de un control proporcional y la frecuencia última. Con esos dos parámetros y unas correlaciones, se podía tener una idea de cuáles pueden ser los parámetros más apropiados. Otra alternativa era con la curva de reacción, es decir, se perturba desde el controlador al sistema con una perturbación tipo escalón y se registra la señal del sensor, y con esa información se ajusta la curva de reacción a un modelo de primer orden más tiempo muerto. A partir de los parámetros del modelo se obtienen los parámetros del controlador. Aquí es algo parecido, solo que aquí tenemos dos lazos: el esclavo, que está marcado en celeste, y el maestro, ¿no? Entonces lo primero que se hace es trabajar con el esclavo. El esclavo tiene 4 componentes: controlador, elemento final de control, proceso, pero entiende ese proceso como aquella variable, o mejor dicho, aquella parte del proceso en donde se relaciona la variable intermedia z con la variable de manipulación xm, y el sensor. Ahí están los 4 elementos del lazo esclavo. Entonces, ¿qué es lo que se hace a partir de esos 4 elementos? Se determina la ecuación característica del lazo esclavo, que estaría dado de esa manera: Gp, la función de transferencia del proceso, en donde se relaciona z con xm; Gb, la función de transferencia de la válvula o del elemento final de control, donde se relaciona xm con me; G sub c, que es la función de transferencia del controlador esclavo, puede ser p, pi, d, pero para el caso de la ganancia última, esta función de transferencia tiene que ser necesariamente proporcional, o sea, solamente puede tener un parámetro, k sub c, nada más. Y por último, la función de transferencia del sensor, que relaciona la señal c del esclavo con respecto a z, la variable intermedia. Si usted conoce las funciones de transferencia de estos elementos, de estos 3 elementos, y en el caso del controlador lo reemplaza por k sub c, toda esta ecuación, que es un polinomio, lo igual a 0, lo que usted va a tener ahí es lo siguiente: un polinomio de este tipo, que vendría a ser el polinomio del lazo esclavo, que va a tener como variable a s y un parámetro desconocido que es k sub c del esclavo. Cuando este polinomio es igual a 0, entonces el polinomio se puede descomponer en 2 términos: aquel término que tiene la parte real y aquel término que tiene la parte imaginaria. Claro, para ello la variable s debe ser sustituido por la frecuencia última y la variable imaginaria i. Cuando se hace ello, automáticamente va a aparecer en el sistema de ecuaciones la frecuencia última del lazo esclavo, y en el caso de la ganancia del controlador, pues se convierte en la ganancia última. Este polinomio se descompone en 2 ecuaciones, y a partir de ese sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, pues lo que usted va a determinar es el k sub c último y la frecuencia última del esclavo. Con ello y las ecuaciones de Siegel-Nichols, usted va a determinar los parámetros del controlador esclavo. Ahora, sintonizado el lazo esclavo, lo que se procede es a sintonizar el lazo maestro, y para ello se hace lo siguiente. Ahora ya el lazo esclavo, no podemos por un momento olvidar del lazo esclavo, porque ya está sintonizado, el controlador ya tiene sus parámetros, pues los ha obtenido de esta manera. Entonces todo esto lo podemos encerrar como si fuera un solo bloque, ¿no? Es como que la señal que viene del control maestro ingresa al lazo esclavo, y eso afecta al proceso, específicamente a la variable de control, ¿no? Entonces como que una parte del proceso, una parte, se ha combinado con estos 3 bloques más y han formado un único bloque. Y ahí me queda solamente ahora el lazo maestro. ¿Qué es lo que se hace aquí? Pues aquí también hay que determinar la ecuación característica del lazo maestro. Tenemos aquí la función de transferencia del proceso, el proceso, que es la que relaciona esta parte del proceso, es decir, la variable de control, ¿no?, y la variable
que proviene del lazo esclavo, la función de transferencia del controlador, que en este caso, como tiene que ser un control proporcional, solo tendría que ser K sub C, y la función de transferencia del sensor, ¿no? A partir de ello, usted va a tener un polinomio igual con la variable S y con un parámetro K sub C, pero en este caso sería el K sub C del lazo maestro. Sustituye el valor S por el producto de la frecuencia última por la variable compleja I, y eso se va a descomponer en dos ecuaciones, igual que en el caso anterior. Se descompone en dos ecuaciones y a partir de ellos usted puede determinar el valor de K sub C último del maestro y la frecuencia última también del maestro. Y ya con ello, ya puede, mediante las ecuaciones de Siegel, determinar los parámetros del controlador. Es un poco más complicado porque, si usted recuerda, para hacer todo esto implica reemplazar las funciones de transferencia en cada uno de estos términos y hacer todo el desarrollo matemático, reemplazar en la variable S la frecuencia última por la variable I, hay que hacer el álgebra, resolver el sistema de ecuaciones, pero es una alternativa.